Entonces, yo soy Sebastián Rodríguez, para los que aún no me conocen. Soy ingeniero de inteligencia artificial y hoy les voy a dar una introducción a lo que es la inteligencia artificial y a ciertas aplicaciones que se pueden hacer con ella hoy en día. Como pues, la idea es que ustedes, dentro de los proyectos en los que estén trabajando, puedan posiblemente identificar oportunidades para explotarlo. ¿Listo? Primero empecemos por qué es la inteligencia artificial. Para esto, pues hay muchos blogs que les van a dar muchas referencias, unas más ambiguas que otras. Por ejemplo, una de ellas es que se trata de sistemas que piensan como los humanos. Pero entonces, ya ahí uno entra a tratar de definir qué es pensar. ¿Listo? O también, ¿quién dijo que pensar como los humanos trae alguna ventaja? Digamos que esta es una definición que no nos permite hacer mucho con ella. ¿Listo? O por lo menos desde un punto de vista práctico. O pragmático, si lo quieren decir así. Otra definición es que se trata de sistemas que actúan como los humanos. Y pues esto no tiene mucha utilidad desde el punto de vista práctico porque a ninguno le interesa acá hacer una máquina que se ponga a llorar, ¿cierto? O que se ponga triste. Bueno, puede que a alguien le encuentre alguna utilidad, pero digamos que una máquina que se ponga triste no necesariamente hace mejor la vida de los humanos, que es como lo que siempre se busca en el desarrollo tecnológico, ¿cierto? O por lo menos más fácil, no sé si mejor. También, pues, pensarlo en estos términos asume que actuar como los humanos es algo correcto, pero si vemos la historia, nos damos cuenta que los humanos han cometido bastantes errores, entonces, digamos que no debemos asumir que ser como humanos es parecido, actuar como humanos es algo bueno. Otra, que se acerca un poquito más a lo que yo quiero llegar, es que la inteligencia artificial trata de sistemas que piensan racionalmente. Entonces ustedes van a encontrar por ahí artículos de divulgación que digan que las máquinas ya piensan mejor que los humanos, y pues Internet está lleno de ese tipo de referencias. Pero cuando uno entra en el detalle de cómo funcionan los algoritmos, uno empieza a discutir por qué la gente piensa que eso es pensar, ¿sí? Entonces sigue siendo un poquito ambiguo por la definición de pensar, ¿sí? Bueno, y a la que yo quiero llegar, la que me gusta entregarle a la gente, es esta, que es un poquito más racional, es un poquito más objetiva, y es que los sistemas actúan racionalmente. Eso quiere decir que las máquinas respondan de manera apropiada, dada una circunstancia y objetivo. Ahí caben muchas cosas, ¿sí? Pero también esta definición permite eliminar expresiones sensacionalistas. Yo ahí no voy a decir, no, es que va a surgir de la nada un supercerebro que lo controle todo. Pues digamos que esto no da tanto espacio para eso, pero eso es demasiado discutible. Hay mucha gente que piensa muchas otras cosas, y repito, digamos que la forma en que yo se los entrego, que yo se los digo a ustedes, es desde el punto de vista práctico del desarrollo, ¿sí? Filosóficamente pueden haber muchas otras cosas que yo no considere. Ahora, me refiero al desarrollo actual, ¿sí? A lo que se puede hacer hoy en día, no a cosas que pueden pasar dentro de 100 años, eso no lo sabemos. Entonces, según la definición anterior, una inteligencia artificial requiere percepción, planeación y acción. Percepción es yo identificar mi entorno o mi contexto. Planeación es evaluar las distintas posibilidades que tengo para resolver alguna situación, y acción es ejecutarlas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos al conjunto de técnicas que permiten que un sistema de cómputo haga alguna de estas tres cosas, o las tres, ¿sí? O algunas pues de ellas.
Hay muchas formas tradicionalmente de construir inteligencia artificial. Hay reglas de inferencia, hay otra cosa que son sistemas de expertos, hay optimización discreta y todo eso sirve y todo eso se usa incluso hoy en día, pero lo que más está sonando hoy en día es el tema del machine learning. Entonces, por eso quería enfocarme ahí. Listo. Y habrán muchas otras cosas, pero hoy el enfoque es qué se puede hacer con machine learning. Primero, vamos a ver unos ejemplos de inteligencia artificial y vamos a ver cómo eso se enmarca dentro de la definición que yo les di. Entonces, por ejemplo, un sistema que pueda jugar ajedrez es una inteligencia artificial porque para poder jugar ajedrez tiene que identificar el estado actual del tablero, estimar las consecuencias de cada acción a tomar, es decir, qué pasa si muevo el caballo, qué pasa si muevo el peón, etcétera. Y finalmente toma la acción que más le favorezca dentro de esa estimación de consecuencias que hizo al principio. ¿Listo? Eso es un ejemplo de lo que es actuar racionalmente. Otro ejemplo es un sistema que planee la ruta óptima de un recorrido. Entonces, para eso, en el mejor de los casos por lo menos, tendría que identificar, el estado de las rutas de cierta ciudad, por ejemplo. Entonces tendría que ver qué pasa si para ir de Pragma al Parque del Poblado cojo la avenida regional, o qué pasa si me voy por acá, o qué pasa si me voy por acá, ¿sí? Entonces eso, digamos que ese último paso que les mencioné es estimar el tiempo de llegada de cada ruta, es decir, las consecuencias de tomar cada una de las acciones que tiene disponibles. Otro ejemplo son los sistemas de logística. Yo no sé cómo se haga en Colombia, pero en los grandes centros de logística del mundo es indispensable un sistema de cómputo que analice, identifique el estado de las vías de un país, mire cuánto cuesta irse por cada vía en términos de tiempo, en términos de peajes, etcétera, y decida para cada camión cuál es la ruta más económica, ¿sí? Eso también se enmarca dentro de la definición de sistemas que actúan racionalmente. Hay la acción, es decir, la acción en ese caso sería por dónde mando cuál vehículo o cuál carga. ¿Listo? Otro ejemplo de esto son los sistemas de los aeropuertos, lo que le dice a usted cuándo sale un avión, por dónde, etcétera. También, digamos que tiene por debajo este tipo de algoritmos, o los mismos que funcionan acá. Otro es en un sistema de filas, ¿sí? Hay que identificar, por ejemplo, cuántas personas para qué tipo de servicio hay en la fila. Después, estimar el beneficio de atender a cada persona. Por ejemplo, si atiendo a la persona X, ¿cuánto se me descongestiona la sala? O qué tan rápido se me descongestiona la sala, porque ahí atender a ciertas personas va a requerir más o menos tiempo que a otras, ¿sí? Y finalmente, entonces, estos sistemas, cuando están bien hechos, toman la decisión de atender a la persona X porque esa persona es más fácil que les descongestione todo el lugar. O algún otro objetivo que se defina, pues, pero ese es como el más común. Ahora entremos al Machine Learning. Entonces, otra vez, una definición que a mí no me gusta, empiezo por la que no me gusta, que encuentro por ahí, es que se trata de sistemas que aprenden como los humanos. Si alguna vez han buscado en cualquier blog fijo, dieron con algo así. Otra vez, cuando uno va a los algoritmos, uno dice, ¿por qué ellos piensan que los humanos aprendemos así? Y segundo, hay algoritmos tan diferentes que uno dice, si aprende como los humanos, entonces ¿por qué dice que los humanos aprenden de formas tan distintas? Entonces, ¿qué es aprender como un humano? Entonces, digamos que esos términos también son súper ambiguos y a mí me gusta mencionarlos simplemente para decir que no me gusta usarlos, ¿sí? Ahora, el que me gusta usar
es sistemas que mejoran su rendimiento cuando aumenta su experiencia. Digamos que de forma, se puede hacer una analogía con las personas, y es que vos entre más montas bicicleta, mejor montas bicicleta, ¿sí? Entonces mejoras tu rendimiento cuando aumentas su experiencia. Entonces eso es como lo que se conoce como aprendizaje. Acá el rendimiento es cualquier medida del éxito de un sistema, pero eso es algo numérico, por ejemplo, cuántas veces me equivoco, y la experiencia son datos, ¿sí? Y vamos a ver también ejemplos. Bueno, primero, el Machine Learning encaja dentro de inteligencia artificial como un subconjunto que permite resolver algunos de estos problemas, o en realidad ya hay aplicaciones que permiten atacar todos esos problemas. Todo dentro del Machine Learning se debe encajar dentro de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje reforzado. Entonces, ¿qué es aprendizaje supervisado? Cuando yo hablo de aprendizaje supervisado, digo que durante un tiempo, que lo voy a llamar tiempo de desarrollo, yo le voy a pasar a mi algoritmo, le voy a pasar un montón de ejemplos, ¿sí? De lo que yo quiero predecir y del contexto en el que me voy a basar para hacerlo. Después de pasárselo ese montón de veces, yo voy a tener un modelo que me va a permitir recibir un contexto y entregar una predicción. ¿Listo? Ahí lo más importante a recordar acá es que es supervisado. Quiere decir que si ustedes alguna vez usan, o ese es mi consejo, si alguna vez usan un servicio en la nube que alguien más construyó, llámese Amazon o IBM, que alguien más construyó utilizando aprendizaje supervisado, supervíselo, ¿sí? Es decir, verifique cómo está funcionando ese modelo, no confíe ciegamente en él. Ese es un consejo. Bueno, esto es lo más matemático que tiene la presentación, para que no se asusten, no es nada muy técnico. ¿Qué es el contexto? O sea, la X. El contexto es cualquier cosa que yo pueda percibir, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo saber qué mes del año es, cuánto es el número de personas que hay en un salón, cuáles son los colores dentro de una imagen, ¿sí? El salario de una persona o la edad de un paciente, yo eso lo puedo guardar. Y en la ya vamos a hablar de regresión, estamos hablando de regresión, es el caso en el que las variables a predecir son continuas. Entonces, si usted quiere predecir el número de personas que va a montar el metro un día, o si usted quiere predecir el salario mensual de una persona para saber, por ejemplo, cuánto ofrecerle por una vacante que tiene dentro de su empresa, ¿sí? O usted quiere predecir la edad de un paciente porque llegó inconsciente y no tienen forma de saber la edad. Llegó inconsciente al hospital o algo así. O quiere estimar el tiempo de llegada de un lugar a otro, o de un Uber, ¿sí? ¿Cuánta demanda habrá en algún momento determinado? ¿Cuánta demanda habrá de un servicio que ustedes dentro de su empresa ofrecen o de un producto que ustedes tienen? Entonces ya ustedes pueden saber si ustedes producen muñequitos de plástico, entonces ustedes pueden predecir cuántos van a necesitar, cuánto les van a pedir a ustedes el otro mes, ¿sí? Y un ejemplo también de lo que se puede hacer con esto es predecir, en el caso de los carros autónomos, predecir qué tanto debo girar el volante, ¿sí? Bueno, eso es como lo que yo les puedo decir de qué es regresión, que es dentro del panorama de aprendizaje supervisado. Y aquí unos ejemplos. Entonces, predecir el valor de una acción, o el valor del dólar, por ejemplo. Para eso, recuerden, todos lo llevamos a experiencia y rendimiento. Entonces, si usted quiere predecir el valor del dólar, necesita tener datos históricos del valor del dólar, ¿sí? Y otras variables que se relacionen con el dólar. Y ya después el rendimiento es cuánto se equivoca su predicción, ¿sí?
Es decir, la diferencia entre el valor real y la predicción que usted hace. Si usted quiere estimar el tiempo de llegada, entonces el histórico o los datos de experiencia que usted necesita es cuánto en el pasado un vehículo tardó en llegar del punto A al punto B, dadas las condiciones actuales, ¿sí? Y lo mismo, el rendimiento está en la diferencia entre el tiempo de llegada y la predicción. Ahora, otra área del aprendizaje supervisado, que es la clasificación, la X o el contexto sigue siendo cualquier cosa, ¿sí? Pero la Y, o lo que yo quiero predecir, es únicamente variables categóricas. Por ejemplo, como si viene un usuario nuevo a un banco a pedir un préstamo, yo como calculo que es probable que esa persona me pague o no me pague, ¿sí? Ahí hay algo de clasificación. Lo clasifico como un deudor o como un pagador. Pues pensemos en esas palabras. O yo quiero, dado un semáforo, la imagen de un semáforo, yo quiero ver en qué estado se encuentra, si el semáforo está en amarillo, azul o rojo. Esas son variables categóricas. ¿Listo? Bueno, entonces, otros ejemplos. Si yo quiero detectar transacciones fraudulentas, es decir, yo cojo una transacción y yo tengo que decir, ve, ¿esa transacción es fraudulenta o no? Entonces, miren que la clasifiqué, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer con aprendizaje supervisado, con los algoritmos de clasificación. Otro ejemplo. Los falsos positivos, eso está más en usted cómo evalúa el rendimiento del modelo. ¿Sí? Usted tiene que tener experiencias, usted tiene que tener, o sea, los falsos positivos es más bien una respuesta o una medida de qué tan bien está funcionando el modelo, pero en la experiencia o en los datos que usted le pasa, tienen que ser datos certeros. Ahí no pueden haber errores. Entonces, usted tiene que pasarle datos de la descripción de la transacción y decirle, vea, esta transacción fue fraudulenta, esta transacción no fue fraudulenta, esta sí, esta no, y así. Ahí ya depende de usted qué tanto confíe en la métrica que le calculó a su modelo. Sí, es más un voto de confianza que uno le da, pero si eso se equivoca, no hay nada que hacer. Y puede pasar, porque esto es un tema probabilístico, ¿sí? Por algo es como supervisado. No se le puede dejar como toda el libre albedrío, por así decirlo. Otro ejemplo de clasificación o de aplicaciones que se pueden hacer con esto es diagnóstico automático a partir, por ejemplo, de una radiografía. Entonces, en este caso, pues esto tiene mucho potencial y de hecho en China hace poquito hicieron una competencia entre un pool de doctores y un modelo en el que el modelo se equivocó menos que el pool de doctores juntos. Pues ahí los temas éticos y legales ya van aparte, pero por lo menos hoy en día se pueden hacer aplicaciones que diagnostican ciertas enfermedades mejor que los humanos, ¿sí? Bueno. Otra cosa, otro ejemplo, son sistemas que detecten objetos dentro de las imágenes, o bueno, en este caso personas, ¿sí? Lo mismo, la experiencia es que yo le tengo que pasar al modelo imágenes y pintar en esa imagen un cuadrito que me diga dónde está la persona y eventualmente el modelo es capaz de coger esa imagen y decirle, vea, en este cuadrito está esta persona, ¿sí? Después de yo pasarle un montón de ejemplos. Otro es yo cómo detecto cómo interpreto, o más bien esto me ayuda a interpretar el mensaje de una persona. Entonces, si usted le escribe a un chatbot, por ejemplo, él debe reconocer o clasificar lo que usted le escribió como un saludo, como una queja, como un reclamo, como una solicitud de hablar con un supervisor o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, esto son otra vez aplicaciones de clasificación. Después, miremos algunas aplicaciones del aprendizaje no supervisado. Lo podemos categorizar en estos tres grupos.
que después les muestro ejemplos de cada uno. Pero uno puede hacer agrupaciones, puede hacer recomendaciones y puede comprimir cosas. Ahorita les digo qué es eso, pues con ejemplos. Entonces, en agrupaciones, si yo tengo un montón de datos de clientes, por ejemplo, yo puedo decir qué clientes son más parecidos a qué otros clientes. Y asimismo puedo planear mi estrategia dentro de la empresa y decir cómo llegar a cada grupo de clientes, ¿sí? Obviamente, si usted tiene 10 clientes, usted es capaz de hacer eso. Sin un computador, puede que sea capaz. Pero si usted tiene 100.000, 1.000.000, no sé, usted sencillamente no es capaz, ¿sí? Entonces, usted confía en un algoritmo no supervisado de agrupamiento que le diga como qué clientes son similares a qué otros clientes, ¿cierto? Bueno, acá hace falta decir otra cosa, y es que esto solo me dice cuáles son similares entre sí. Listo, no me dice los de este grupo son deportistas o los de... No, eso ya es un análisis posterior. Esto solo me dice qué datos, o sea, clientes son similares entre sí. Otro, que son los sistemas de recomendación, te dicen qué producto es ideal para qué persona, ¿sí? O también qué contenido puede que le guste más a esa persona, porque puede que el producto en este caso sea una lectura. Entonces, ve, yo te recomiendo esta noticia porque parece que a vos te gustan este tipo de noticias, ¿sí? Ahí, eso es bastante complejo porque puede que esté sesgado el tipo de noticias que estás recibiendo, entonces tienes una opinión del mundo sesgada, pero bueno, eso es otra discusión. En principio, lo que puedo hacer con esto es decirle a qué persona le prefiere llevarse qué producto. ¿Listo? Y otro ejemplo de aprendizaje no supervisado es la compresión. Entonces ya pasamos por agrupamiento, por recomendaciones y la compresión. Esto es muy útil para analizar datos, ¿sí? Para yo ver cómo distintos grupos de datos En realidad esto es más como para mostrarle a alguien un resultado, ¿sí? Que para nosotros mismos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un cliente o una transacción discriminada por 20 variables. Yo eso no lo puedo graficar, entonces yo utilizo un algoritmo de compresión para poderlo representar de alguna forma. ¿Listo? Y otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje reforzado, que ese consiste en equivocarse un montón de veces. Esperen, yo lo adelanto hasta la parte chévere. Miren, acá, ¿qué está pasando? En este programita que está acá, se le dio al algoritmo la libertad de usar las teclas del teclado que quisiera, ¿sí? De acuerdo a esas teclas que él hundiera, iba a conseguir un puntaje, ¿sí? En este caso, el puntaje puede ser qué tan lejos llego en el mapa de Mario, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje reforzado lo que hace es equivocarse un montón de veces y después empezar a determinar o empezar a observar qué teclas para qué momento me dan mejores resultados. Muy parecido a como uno aprende a montar bicicletas. Cuando uno aprende a montar bicicleta se cae porque no ando lo suficientemente rápido, por ejemplo. Entonces, mientras más te caigas, pues o al principio te caes varias veces, aprendes más rápido. Eso es más o menos como lo que está pasando acá, ¿sí? Pero cuando uno dice que es como los humanos, es únicamente analogía. Yo de hecho nunca lo digo. Entonces miren que ya aprendió que tiene que andar para sacar un puntaje, pero todavía sigue siendo estúpido. Perdón, sigue siendo un poco torpe porque todavía no ha aprendido a saltar, ¿sí? Después de mucho tiempo, eso va a aprender que puede saltar, ¿sí?
y que saltar le va a dar en algunos momentos más puntos y en otros momentos menos puntos. ¿Listo? Y eventualmente, después de mucho tiempo, él puede llegar muy lejos en el mapa, ya que aprendió a hundir todas las teclas en el momento que es. ¿Listo? Y ahí se va a caer. Pero eventualmente él puede pasar el mapa incluso. Y ya hay muchos como desarrollos similares. Entonces, ¿esto para qué sirve? Digamos en la vida real. En el desarrollo de un videojuego, hoy en día los personajes de ese videojuego no están controlados, o bueno, de algunos videojuegos, no se tienen que controlar por reglas específicas de si por ahí pasa el personaje, dispárele en la cabeza, no, sino que el personaje del videojuego se fija un objetivo y lo ponen a que juegue solito muchas veces a ver cómo mejora, ¿sí? Lo dejan que mejore solito. Y ya él determinará, ese personaje determinará si lo que le convenía era disparar a la cabeza o no. Bueno, entonces, en resumen, el Machine Learning es un área dentro de la inteligencia artificial. Con Machine Learning yo puedo predecir, clasificar, detectar, agrupar, recomendar, etc. Y, bueno, otra cosa de la que les quería contar es, si han escuchado la palabra Deep Learning, aunque no entramos en detalle acá, el Deep Learning es simplemente un subconjunto del Machine Learning, que ha sido muy popular últimamente, sobre todo en aplicaciones como el procesamiento del lenguaje natural y la visión artificial. ¿Sí? Entonces, para reconocer objetos en una imagen ha tenido bastante éxito. Ese conjunto de técnicas que sigue siendo un subconjunto de esto de acá. ¿Listo? Bueno. Acá les pongo algunas referencias de dónde aprender de estos temas, ¿sí? Por si les interesa aprender de estos temas. La mayoría de fuentes de aprendizaje pues están en línea. En Colombia hay muy poquitos cursos de extensión en los que uno puede aprender esto. Algunas de las universidades que los ofrecen, en esta página de Facebook, uno puede aprender bastante porque ahí interactúa mucha gente pues sobre el tema, ¿sí? Y lo mismo en este Meetup, uno puede aprender mucho. Entonces, si les interesa el tema, les recomiendo que se metan a esas redes sociales o que miren los cursos que están en esas universidades. Y es que en Pragma vamos a realizar unos talleres de Machine Learning, ¿sí? En esos talleres vamos a cubrir todo esto que está acá, y la idea es que la otra semana les vamos a mandar, pues, como por el correo, les vamos a mandar el link donde se pueden inscribir si quieren participar de estos talleres. Ahí vamos a aprender a hacer cosas como cómo reconocer qué objetos hay en una imagen, ¿sí? Cómo funciona el algoritmo y cómo hacerlo. Y todos los ejemplos que les mostré allá, pues, ¿sí? Y ahora sí terminé, ya.